4 de mayo seguimos con el segundo bloque, el programa de Integración Nacional, son las 13:19 horas, un poco más tarde de lo que acostumbramos a empezar. Estábamos escuchando recién al presidente del Estado Plurinacional Boliviano, el señor Evo Morales, dar tal vez uno de los más importantes anuncios en el mandato que le ha tocado gobernar, en el sentido de que ha expropiado o manda a expropiar la empresa transportadora de electricidad, que forma parte de un paquete accionario, digamos, de una empresa privada desde el año 97 aproximadamente. Esta medida la ha tomado en el Día del Trabajador justamente en beneficio de ellos, eso es lo que estaba diciendo en en lo que estábamos escuchando, y utilizada para ellos, cosa que ya hemos estado hablando sobre este tema, las Fuerzas Armadas en un acto de defensa de la soberanía del trabajo y de los recursos naturales. Bueno, este tema está muy atado a lo que está pasando en la Argentina. Ahí, Carla, ¿habías preparado alguna cosita para comentarnos sobre este tema? Exactamente, Pablo. Mira, como se le viene siendo costumbre a este mandatario boliviano, aprovecha el 1 de mayo para anunciar la nacionalización de algún servicio público. En este caso le toca a la transportadora de energía eléctrica. Le tocó el 8. Exactamente, como a nosotros nos gusta decirlo. El decreto firmado por el mandatario lo que hace es establecer la nacionalización de la totalidad del paquete accionario que tiene Sociedad Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica España, sociedad anónima. El gobierno boliviano ya había recuperado con anterioridad el sector de generación de energía. Exactamente. Entonces lo que hace con este decreto es completar la expropiación y hacer entonces el recurso eléctrico completamente en manos del gobierno boliviano. Se justifica esta medida a través de que desde que esta empresa internacional española toma el control del servicio, invirtió solamente 81.000 millones de dólares, una media de apenas 5 millones anuales. Justamente es bastante interesante esta medida que ha llevado a cabo el mandatario boliviano y que ya se le está haciendo costumbre, y es una sana costumbre que se está tomando en América Latina acerca de la expropiación de los servicios públicos. Más interesante, justamente es una tradición porque hace un par de años, por ejemplo, Evo Morales nacionalizó los recursos de los hidrocarburos que le sirvieron más o menos para duplicar el presupuesto. Entonces, los beneficios de ir tomando recursos públicos y cualquier tipo de herramienta fundamental no solamente para el control de la economía, sino ponerla al servicio de la mayoría del pueblo boliviano, que seguramente también está saludando esta nacionalización bastante interesante, ya que ataca directamente el problema de la energía, que le puede servir para impulsar aún más el tema de la industria. He tratado, como comentábamos recién con el tema de YPF, me hizo acordar el comentario que hacíamos, Carla, de primero haber tomado la expropiación de las empresas que explotaban la energía, que investigaban el recurso energético, y después la del transporte. A este dicho de Perón de alguna vez cuando hacía el YAPI, se le va a marcar a los ingleses solamente el derecho a consumir, porque tenían el derecho al transporte, tenía los ramos generales, los operadores, tenía todo. Los seguros, las embarcaciones, las cláusulas, todo. Exactamente, y aquí vemos también como, en cierto sentido, primero es un efecto latinoamericano, el hecho de estar tomando medidas en pro de la nacionalización de algunos recursos y la recuperación de alguna soberanía de los países latinoamericanos. Un hombre que escribió, no me acuerdo cómo se llama, de un español, escribió el crash del 2010. Niño Becerra. Niño Becerra, puede ser. La voz que escucharon en el fondo fue el director de la Radio Integración Nacional. El Niño Becerra fue el que dijo que en esta crisis los países latinoamericanos iban a intentar tener todas estas medidas en defensa, digamos, de alguna forma para escudarse en beneficio de ellos mismos, para empezar a tomar otra lógica de asociación entre los países latinoamericanos. Y de alguna forma lo que se está repitiendo en muchos países, Venezuela, uno de ellos, Brasil, Argentina y Bolivia, ahora también lo es. Y de hecho, tal vez una de las cosas más importantes que no existe en esta medida de Evo Morales, una lógica de oposición versus el gobierno estatal, sino que él lo plantea en una empresa que está privatizada y está desinvirtiendo, al igual
que lo hace Cristina acá, en el marco de que la política en Latinoamérica hoy no es la política de oposición versus gobierno, sino es la política versus las corporaciones. Y algo de eso tiene que ver con la historia que tiene esta empresa que está nacionalizando Evo Morales. Exactamente, porque así como no es casual que en Latinoamérica se estén tomando este tipo de medidas, en su momento, en 1994, Bolivia estaba pasando por un proceso del que nosotros pasamos por los 90, donde este proceso de privatización que se viene en el país le permitió a la empresa Unión Fenosa, que fue la primera empresa española que aterriza en 1997 en Bolivia, es aquella la que, a través de la nueva ley de electricidad en Bolivia, divide el sector en tres actividades como generación, transmisión y distribución, y le permite a Unión Fenosa poder instalarse y comprar las acciones de lo que era antes la empresa estatal de electricidad. De ahí resulta que a través de los años a Unión Fenosa se le cambia la estrategia. Dice, mira, en Latinoamérica me conviene generar electricidad más que distribuirla. Entonces decide buscar un aliado, y en esto es donde encuentra a Red Eléctrica Sociedad Anónima España, que está especializada en este negocio. Si queremos saber un poco, digamos, vamos a contar un poco de qué es Red Eléctrica España. Red Eléctrica fue fundada en 1985 en España y fue declarada como la primera empresa que se dedica exclusivamente al transporte de energía eléctrica. Y desde el 2003 hasta la fecha, todos los años había una ley que ha ido ratificando a esta empresa como transportadora única y operador del sistema eléctrico español. Red Eléctrica, entre sus accionistas, tiene un gran paquete accionario del 80% de capital flotante. Pero el otro 20%, que es el conductor de esta empresa, la tiene el SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es una entidad pública empresarial española creada en 1996, en reemplazo del Instituto Nacional de Industria, y depende directamente del Ministerio de Hacienda y Administración Pública de España. Es decir, directamente es una empresa conducida desde el gobierno de España. Esta empresa, cuando en el 2002 reafirma que va a comprar la transportadora de electricidad, compra no solamente el paquete accionario del 69% de Unión Fenosa, sino que además le compra al grupo local Mercurio su 20% de acciones y además al Banco Santander su paquete del 10%. Entonces lo posiciona con un 99,4% de las acciones en esta empresa, dejándole el 0,6% a los empleados. Continuando, digamos, en el análisis de lo que estamos viendo en todo esto, es por ejemplo la diferencia o las comparaciones que se pueden hacer con el proceso vivido actualmente con la expropiación del 51% de las acciones en YPF. ¿Por qué? Cuando ni siquiera Cristina había declarado o había mandado el decreto de la expropiación de las acciones, ya había un revuelo de los medios de comunicación y las distintas expresiones de España, como el Ministerio de Economía, como el Ministro de Economía, como Rajoy, a decir el desacuerdo en el que estaban, y en Bolivia esto no ocurrió. Las repercusiones fueron muy flojas, para decirlo de alguna manera. Realmente fue bastante liviano. Se dijo que, por ejemplo, como Bolivia dijo que va a garantizar la justa recompensación de la empresa, bueno, España se va a encargar de que así sea, pero más de eso no se ha dicho. Entonces, nos preguntamos, por ejemplo, cómo si Red Eléctrica, que es una empresa pública y una nacionalización, como ha sido en Bolivia, perjudica directamente a la recaudación de esta empresa y por ende al gobierno español, ¿por qué no ha tenido tantas repercusiones como si lo tiene YPF? Y por otro lado también hay que ver, porque yo no tenía la oportunidad de leer los diarios de la oposición de Venezuela, pero calculo yo que, de Bolivia, perdón, calculo yo que lo que está diciendo acá el página 12, no, el Diario de la Nación y Clarín sobre el tema, que resalta en letra negrita que Bolivia permitió pagar un precio justo, viene al dedillo con lo que están diciendo acá en Argentina, vale decir, utilizan a nuestros aliados para compararnos, lo mismo que hacen con Brasil. Miren ustedes, Lula, que ellos hacen los lulistas, acá digo, y cuando vienen las medidas para que se parecen a Lula acá en Argentina, empiezan a tomar viraje.
Y acá me parece que están haciendo lo mismo, de alguna forma dicen, miren, allá van a pagar un precio justo, en cambio nosotros, mirá que qué malo que son. mi país de no sé qué mierda. Y entonces te dicen estas cosas. Y Qué mal que andamos. claro, este es un país lleno de negros. Bueno, hay un montón de ese tipo de menosprecio hacia la gente que vive en Argentina. Pero yo creo que una de que nosotros nos estemos enterando de cómo va a pagar Bolivia esa expropiación es porque los medios de comunicación justamente tratan de ponerlo en conversación. Y es uno de los temas que se trató ayer justamente en la parte de diputados, cuando se estaba votando en el Congreso de Diputados el proyecto de ley. Muchos radicales o tipos que se parecen al PRO o cosas que no sé qué son. Cosas raras. Una de las críticas que están haciendo es deberían haber pagado antes de expropiar. Y si todavía no expropiamos, el caballero, pero para que todavía no votamos. Lo interesante, para una cosa que me llamó mucho la atención de la oposición de Evo Morales, es el movimiento sin miedo, o sea, que es valiente. Salió a decir, miren qué buena declaración, digo, porque las oposiciones, los medios opositores, digamos, que compran y que tienen rentado a ciertos diputados, les pasan una línea a veces mentirosa y a veces ignorante, y uno de esos tipos de la oposición de Bolivia tiene esta declaración, mirá qué clara. Dice, una supuesta nacionalización que más temprano que tarde se traducirá en la compra de acciones, lo que constituye, y si es una compra de acciones, digamos, o sea, no le voy a indemnizar la expropiación, no es que esté comprando nada, lo que constituye una expresión del capitalismo burocrático o del gobierno que está fracasando en el 90% de las empresas públicas por la falta de eficiencia y transparencia. Creo que acá se junta el discurso de derecha y de izquierda. La eficiencia y la transparencia son típicos discursos de derecha del manejo empresarial del Estado. Y un manejo... Por el otro lado, capitalista, burocrático. Eso es Stalin metido en la cabeza de un Macri no, porque lo metés todo en una licuadora y le das miedo, porque si metiste a Macri tenía mucho miedo, sacar miedo. Y te da una oposición boliviana. Interesante la medida. Bueno, que también hay que medir a la medida de Evo Morales por quiénes son los que chillan después con respecto a eso, porque en cuanto a los que se paran enfrente, vos vas midiendo si lo que está haciendo está bien. Si Mirta Legrand lo aplaude porque si algo está haciendo mal, Evo Morales. Bueno, este tema yo creo que lo podemos dar por cerrado porque el director del Programa de Integración Nacional me está apurando y tiene que terminar este bloque, sí o sí, para poder comenzar después, en un ratito solamente, con el bloque de YPF. Les recuerdo por último, o les recordamos, la forma de comunicarse con nosotros son... Por teléfono te puedes comunicar con nosotros a través del 155 26 71 96. A través de Facebook nos encontrás como Programa Integración Nacional. Y por Twitter por @INTNacionalFM. Muy bien, 13:34 minutos, no se vayan, ponemos un ratito solamente pausa.